¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buena tarde. ¿Cómo está Vivian? ¿Cómo está María? Buena tarde. ¿Qué tal, Samira? ¿Cómo le va? Hola, Ariana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Matías? Buena tarde, Patrick. Bueno, todavía nos faltan que se conecte Mía, Tirsa, José y Nuria. Pero bueno, ya se irán conectando en el transcurso de la clase. Nosotros tenemos que comenzar. Listo. Les comento que nos fue bastante bien en la prueba última que dimos. Luego conversamos de las notas. En estos momentos vamos a desarrollar la teoría y luego conversamos sobre las notas. La semana pasada explicamos el proceso de las revoluciones burguesas, explicamos la independencia de las 13 colonias y explicamos lo más importante de la Revolución Francesa, ¿no? Las causas antecedentes, ¿no? Y faltaba el desarrollo de la Revolución Francesa, tema altamente preguntado en examen de admisión. Así que es lo que pasaremos a hacer a continuación. Y luego un tema pequeñito que es restauración. Para hoy día tenemos que estudiar revoluciones liberales, un tema chiquito, viene poco en San Marcos, pero es parte del programa. La próxima semana sí toca un tema importantísimo que es revoluciones industriales. ¿Ya? Atentos ahí. Confirma por favor si la PPT la visualizamos para comenzar la explicación. Muchas gracias, Amira. Comenzamos entonces. Gracias, María. Nosotros ya sabemos que la Revolución Francesa presenta dos etapas, la fase monárquica y la fase republicana. Ya sabemos que la fase monárquica presenta asambleas, conocidas como los Estados Generales, la Asamblea Nacional, la Asamblea Constituyente y la Asamblea Legislativa. Entonces vamos a hablar cada una de esas asambleas. Comenzamos entonces por los Estados Generales. Primero, hay que remarcar que esta reunión eh, no surge recién con la Revolución Francesa. Esta reunión llamada Estados Generales es una asamblea que existe desde la Edad Media. Fue creada por el rey de Francia, Felipe IV, y se convocó hasta el año 1614, siglo XVII, cuando Luis XIII, ¿no? El papá de Luis XIV, dejó de convocar a dicha asamblea. El nombre de la asamblea, Estados Generales, hace referencia a la reunión de los tres estamentos franceses, que ya sabemos, son pues la nobleza, el clero y el pueblo, ¿no? Esta asamblea, que no se convocaba desde 1614, fue propuesta por Necker. ¿Y quién fue Necker? El ministro de Economía del rey, que en ese momento era Luis XVI, de la familia Borbón. Entonces vamos avanzando con la información. Ahí está, propuesta por Necker, que era el ministro de Economía, y convocada por el rey Luis XVI. Entonces San Marcos lanzó una pregunta al respecto de esta reunión, pregunta que te voy a trasladar y tú me deberás responder, bueno, deberías responderme sin ningún problema. Muchachos, ¿cuál fue el objetivo de esta reunión? ¿Para qué se convocaron a los estados generales?
Gracias, mi estimada Samira. El objetivo de esta reunión era solucionar la crisis financiera francesa, ¿ya? Nosotros ya hemos explicado la situación caótica que vivía Francia, ¿no? En la última sesión de clase. Explicamos por qué Francia estaba en una bancarrota, por qué estaba en crisis. Entonces, esta reunión lo que buscaba era tratar de solucionar dicha crisis. Profe, entonces mi respuesta está mal. No, Samira, no está mal tu respuesta es correcta. Lo que pasa es que la reforma tributaria es la acción que se va a realizar para poder solucionar esa crisis económica. Entonces, una cosa es el objetivo, lo que se busca conseguir, y otra cosa es el cómo, mi estimada Samira. ¿Se entiende la observación? El objetivo es la finalidad. La medida es la acción que se va a tomar para conseguir esa finalidad. Entonces hay que tener bastante cuidado porque en el examen de admisión son muy especiales. Para poder responder tienes que ser muy preciso. Entonces la finalidad no es la reforma, porque ese sería pues el fin, hacer la reforma. O sea, ¿eso buscan hacer una reforma? No, no, no. La reforma es la medida que se va a realizar para llegar a un fin, que es acabar con la crisis. ¿Ya? Entonces ahí está. El objetivo, como venía explicando, es solucionar la crisis financiera. ¿Para cómo? Mediante una reforma tributaria. ¿Qué implica una reforma tributaria? Pues establecer más impuestos. Y nosotros ya sabemos que la sociedad estamental francesa establece una cuestión eh, muy clara en el tema de impuestos, ¿no? Solamente los paga el tercer estado, que implica pues burguesía y campesinos. No los paga ni la nobleza ni el clero, la famosa clase privilegiada. Es por esa razón que a la hora de discutir, ¿no? Se va a generar un entrampamiento. Ese entrampamiento es conocido como el problema del voto. Lo que sucede es que al no convocar la asamblea tanto tiempo, desde 1614, 175 años, ¿no? Em, la propuesta de la clase privilegiada es que se vote por Estado. Obviamente eso no le conviene al pueblo, porque se sumarían los votos de la nobleza y el clero. Es por eso que el tercer Estado lo que propone es votar por cabeza, votar por miembro. Estadísticamente hablando, la nobleza y el clero sumados representan al 3% de la población francesa, mientras que los diputados del tercer estado representan pues al 97% de Francia. Entonces ellos consideran pues injusto que solamente una pequeña minoría tenga pues poder en dicha reunión. Entonces, ¿quiénes defienden el voto por Estado? Pues la nobleza, el clero. Repito, ellos son parte de la clase privilegiada. Por lo tanto, votar por Estado implicaría que la nobleza, su voto cuente como uno, y que el clero cuente su voto como uno. Sumados esos dos votos, ganarían de todas maneras al voto del tercer estado. Por eso el tercer estado propone el voto por cabeza, el voto por individuo, por miembro, por representante, por diputado a los estados generales. La pregunta del millón es, muchachos, ¿llegan a algún acuerdo? ¿Llegan a alguna solución? ¿Generan algún consenso? ¿Se soluciona este problema? Como siempre, Samira, muchas gracias, qué amable, participando en la clase, la 21. No. Entonces, el tercer estado termina retirándose de esta reunión. Reunión que, te remarco, fue convocada por el mismísimo rey. Por lo tanto, es el mismísimo rey quien debe dar por concluida la reunión. Y al retirarse el tercer estado de la reunión, sin autorización del rey, pues se convierte en esto en el primer acto revolucionario, ¿no? El tercer estado va a proponer reunirse solamente ellos, solamente el tercer estado. El rey va a tratar de evitar que eso suceda, cerrando pues los salones de Versalles
y quedando solamente uno disponible, donde se practicaba un deporte conocido como la pelota. Los diputados del tercer estado, al ver que no quedaba otro sitio disponible, porque el rey había cerrado los salones para evitar que se reúnen, pues dicen, ya no importa, pues nos reunimos acá, ¿no? A ese evento se le conoce como el retiro a la sala del juego de la pelota, ¿no? Y el juramento lleva el mismo nombre, ¿no? El juramento de la sala de la pelota, donde se propone a Francia, pues, no separarse hasta darle una constitución a Francia. Es por eso que la siguiente asamblea va a ser los preparativos para elaborar la constitución, de ahí el nombre de Asamblea Constituyente. Esta Asamblea Nacional solamente duró 3 semanas, no duró casi nada. Algunos libros suelen usar la Asamblea Constituyente y la unen con la Asamblea Nacional. Algunos libros suelen usar esa división, ¿no?, de la Revolución Francesa. En este caso, nosotros lo colocamos por separado, ya que la Asamblea Nacional es una reunión exclusiva del tercer estado, nada más. Por más que haya durado poco, es una reunión independiente, ¿no?, a las decisiones del rey, ¿no? Entonces, lo que hemos explicado va a figurar acá. Ahí está. El tercer estado se retira de la reunión anterior, que son los estados generales. A esa acción se le llama, lo que acabo de mencionar, el retiro a la sala del juego de la pelota. Y se produce el juramento del mismo nombre, que consiste en darle a Francia una constitución. Por eso la siguiente asamblea se llama la Asamblea Constituyente. Bastante sencillo. San Marcos no ha preguntado esto en admisión, la PRE lo ha preguntado, San Marcos no, pero igual está explicado, ¿ya? Entonces pasemos a la asamblea más importante de la revolución, la Asamblea Constituyente. Ahora, usted sabe que los dos eventos más importantes de esa asamblea son la toma de la Bastilla, ¿no?, y la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Sin embargo, no son las únicas acciones de la revolución. Hay otros eventos, como la formación de la Guardia Nacional, como la abolición de los privilegios feudales, como la Corte Civil del Clero, y obviamente la Carta Constitucional de 1791. Igual voy a explicar esos eventos yo acá ahorita en estos momentos, pero usted recuerde que para efectos de examen de admisión, los dos ejes que han sido objeto de pregunta en más de una ocasión, tome la Bastilla, Asamblea Constituyente, ¿ya? Una consultita, jóvenes. Les llegué a compartir el video de Revolución Francesa en 16 minutos. Consultita. No, no lo he compartido. Bueno, les comento pues que en YouTube hay un montón de información sobre Revolución Francesa y en general de historia universal, pero muchas veces suelen ser extensos, largos, tediosos, muchas veces aburridos, y los que son videos cortos no son muy completos. Entonces yo he encontrado uno que justamente se titula así, Revolución Francesa en 16 minutos. Y bueno, yo lo he revisado, está bastante resumido y digerible, ¿no? Hay cuestiones interesantes. Lo voy a ver por la magia del internet, vamos a ver. Voy a abrir el YouTube. Te voy a compartir el link, ¿no?, de ese proceso. Vamos a ver. Revolución Francesa en 16 minutos. Aquí está, y está el buscador. Le copiamos el link. Y lo ponemos acá. Ya está. Ahí está, muchachos. Ya Mía se conectó. ¿Qué tal, Gianfranco? ¿Cómo estás? Entonces, ahí les he pasado un pequeño videito que es bastante curioso porque son animaciones. Está en dibujitos, pero cuidado, no te dejes sorprender,
uno diría, profesor, es para niños, profe. No, cuando veas el contenido te vas a dar cuenta que no es un contenido básico. Uno que otro error por ahí, pero si me escuchas la explicación te vas a dar rápidamente cuenta, ¿no? Pero en líneas generales está bastante bien elaborado ese video. ¿Ya? Espero que te sirva de ayuda. Obviamente no lo vas a ver ahora, ¿no? Ya terminada la clase, en el fin de semana, cuando tengas tiempo, ¿no? Cuando tengas tiempo. Vamos a continuar. Muchas gracias, jóvenes, de nada. Gracias por el video. Sí, qué amables. Vamos a continuar. De nada, Samira. Entonces, aquí están los eventos de la Revolución Francesa en orden cronológico, ¿no? La toma de la Bastilla, la organización de la Guardia Nacional, la eliminación del régimen feudal, la Constitución Civil del Clero, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano y la Carta de 1791. Entonces vamos a explicar cada uno de esos eventos que están explicados también en el video. Todos sabemos que la Bastilla es pues una prisión, una fortaleza. Como en Francia, antes de la Revolución no existía libertad, se considera a esta prisión como símbolo de la opresión del rey, ya que la burguesía defiende pues las ideas de libertad. Justamente para el día de hoy, te mandé a estudiar las revoluciones de 1830 y 1848. San Marcos preguntó, ¿no? ¿Cuáles son las ideologías de estas revoluciones liberales? Además del nacionalismo, lógicamente el liberalismo, ¿no? Pregunta bastante sencilla. A ver, muchachos, consultan, ¿quién fue derrocado, Samira, tras la revolución de 1830? ¿No? Porque luego de la Revolución Francesa viene pues la era napoleónica, Napoleón es derrotado, viene Luis XVIII, que muere y lo reemplaza a su hermano. A él se le hace la revolución de 1830. ¿Quién es mi estimada Samir? Excelente, muchas gracias, Samira. Se ve que ha hecho su trabajo, excelente. Carlitos X de la familia Borbón. Él es el último rey Borbón, no de Francia, así es. A ver, tengo una pregunta un poquito más difícil. ¿Y quién lo reemplaza en el poder? Claro, porque al sacar al rey, alguien tiene que gobernar. ¿Quién reemplaza a Carlos X, Samira? Tanto poder, Samira. Luis Felipe I, el duque de Orleans, más conocido como el rey burgués. Lo único malo, Samira, es que Luis Felipe se junta con la alta burguesía y entonces termina siendo derrocado en la revolución 18 años después. Este rey que llegó mediante una revolución será sacado con otra revolución en 1848. Y este rey será reemplazado por nada más y nada menos que el sobrino del gran Napoleón. ¿Y cómo se llamó Samir, el sobrino de Napoleón? Luis Napoleón Bonaparte. Ah, no, Samira. Usted está con el libro abierto. Me está haciendo trampa, me parece. Está con la tarea abierta, creo. A tanto poder, Samira. Luis Felipe I va a fundar una nueva república en Francia, la Segunda República Francesa. Porque los girondinos en la revolución del 1789 habían derrocado al rey Luis XVI y habían fundado la Primera República, por los girondinos. Así es, Luis Napoleón Bonaparte funda la Segunda República Francesa tras la Revolución de 1848. Eso fue examen de admisión San Marcos y se acabó. Eso es lo que deben saber, por eso les decía que es un tema bastante chiquito. No hay más preguntas de admisión al respecto, ¿no? El día de hoy hemos elaborado un material, nos está explicado todo eso que he preguntado y que Samira parece que se quiere ganar el libro del sorteo del día de hoy por las intervenciones, ¿no? Está ganando ahí Samira ahí.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. 8 respuestas a 0. Muy bien. Nadie le hace sombra. Bueno, volviendo a lo nuestro. Volviendo aquí. ¿Por qué se toma la Bastilla? Hay varias razones que intentan explicar eso. Varias. La más sonada es el tema, pues, de la destitución de Necker. Usted sabe que Necker era un ministro que proponía, pues, que la aristocracia pague sus impuestos, que los nobles paguen sus impuestos. Y eso como que sintonizaba, pues, ¿no?, con el sentir popular. Entonces, el rey Luis XVI, presionado por su esposa, pues, la María Antonieta, termina destituyendo a Necker. Y se corre, pues, el rumor que Necker estaba encerrado en la Bastilla. Así que la gente fue a la Bastilla, ¿no?, a liberarlo, pues, ¿no? Esa es una versión bastante fuerte, ¿no?, de por qué se toma la Bastilla. Otra versión bastante conocida es el tema de la liberación de presos políticos, ¿no? Algunos hablan de que querían liberar, pues, a los enemigos del rey que habían sido encarcelados, que no tiene mucho peso porque solamente habían 4 nada más y no eran trascendentales para la revolución. La versión más aceptada, la idea más lógica, se puede decir, tomando en cuenta el contexto de la época, era pues el tema de la pólvora y las armas. Como se estaba iniciando el proceso revolucionario, hacía pues necesario armas y pólvora para el manejo de las armas, obviamente, pues, ¿no? Y la Bastilla, pues, tenía esos elementos propios para la revolución, que es una revolución política armada, pues, ¿no? Así es, así que esa es la explicación más cercana, ¿no?, la realidad. Em, Hay un error común en los libros acerca del papel de Camilo Desmoulins en la toma de la Bastilla. El error de los libros indica que él organiza la toma de la Bastilla, y no es correcto, porque para hablar de organización implicaría una planificación, y la toma de la Bastilla fue una insurrección, fue un movimiento espontáneo. Lo que hizo Desmoulins, eso sí, fue eh, azuzar, ¿no?, a las personas a tomar la Bastilla, ¿no?, a empujar a las masas enardecidas, ¿no? Así es. Bueno, entonces recuerde que en el examen de admisión preguntaron la importancia de la toma de la Bastilla, inicio simbólico de la Revolución Francesa. No lo puedes olvidar, por favor, ¿ya? Seguimos trabajando, ¿no? 14 de julio del 1789. Cosa bastante curiosa. Los julios, ha habido procesos revolucionarios. Recuerde cuando hicimos 13 colonias, 4 de julio. En sus clases de Historia del Perú, recuerde 28 de julio. Y si has revisado, como mi estimada Samira, el derrocamiento de Carlos X en la Revolución de 1830, tienes que haber encontrado las 3 jornadas gloriosas de julio de 1830, ¿no? Confirma, Samira, que cuando has leído Revoluciones Liberales, has encontrado las 3 jornadas gloriosas, ¿no?, en julio de 1830. Ahí está, Samira. Listo. Bueno, vamos a continuar. Ahora, vamos a hablar de la Guardia Nacional. Brevemente, ya que esto no ha venido en admisión. La Guardia Nacional fue un organismo creado para contener la violencia revolucionaria, para evitar un desborde popular. Recuerde usted que la burguesía, su objetivo no es el mismo que de los campesinos. Los campesinos son motivados, pues, por la situación caótica en la que viven, ¿no?, la pobreza, la miseria en la que viven, ¿no? La burguesía tiene otros objetivos, el control del Estado, la toma del poder, la dirección del gobierno, ¿no? Entonces, ambos participan de ese mismo proceso, pero su papel y por ende sus objetivos van a ser diferentes. La burguesía va a ser, pues, la élite intelectual que va a dirigir el proceso, mientras que la carne de cañón, la fuerza de choque, va a ser los campesinos, ¿no? Y terminado el proceso revolucionario, quien va a gobernar, quien va a tomar el poder, quien va a verse, pues, beneficiado de esta revolución, va a ser básicamente la clase burguesa. Por eso a la Revolución Francesa se le marca dentro del proceso de las revoluciones burguesas, ¿correcto? Entonces, el marqués Lafayette, líder del famoso Partido Constitucionalista, que proponían la defensa de la monarquía, pero con poder limitado, ¿no?, es quien va a organizar la Guardia Nacional. Ese Marqués Lafayette no es cualquier cosa, es un bravo de bravos, ¿ah? Ese Marqués Lafayette fue quien apoyó a Benjamin Franklin en la independencia y las 13 colonias después de la batalla de Saratoga, ¿no?, en la batalla de Yorktown,
que hemos trabajado en clases pasadas. Va a estar acá presente en esta revolución del 1789 y estará presente también en la revolución de 1830 cuando se derroque a Carlitos X Borbón. Así es. Participó en 3 procesos revolucionarios, mi tío, el marqués Lafayette. Se escribe Lafayette, se pronuncia Lafayette. Como la burguesía es la que dirige este proceso, la idea es imponer el régimen capitalista. Eso es lo que busca la burguesía, imponer el capitalismo. Y para imponer el capitalismo, lógicamente hay que desplazar al sistema anterior. Ya sabemos, porque lo hemos explicado en clases pasadas, que Francia tiene una economía y una sociedad con rezagos feudales. Entonces, si la burguesía quiere imponer el capitalismo, hay que eliminar y hay que desplazar esos rezagos feudales. Por eso se eliminan los privilegios feudales durante la Asamblea Constituyente. ¿Qué cosa significa eliminar los privilegios feudales? Pues, por ejemplo, usted sabe, cuando hemos hecho feudalismo, que existía servidumbre en el régimen feudal. Ya pues, con la Revolución Francesa se elimina la servidumbre. Usted sabe que los campesinos, muchos de ellos no eran libres y eran sometidos bajo el poder del señor feudal. En este caso, con la Revolución Francesa se va a eliminar eso, ¿no? Se va a liberar a los siervos. Así es. Profe, entonces esa revolución fue positiva porque el campesino ya no será sirviente, profesor. Claro, pero recuerda, como te explico, ¿no? Esta revolución es una revolución, como todo proceso revolucionario, pues, complejo, ¿no? Donde no solamente hay un ángulo para mirar, ¿no? Hay que ver todo el espectro, ¿no? Todo el espectro. La burguesía necesita de la masa campesina porque ellos son la mayoría para empujar este proceso revolucionario. Entonces, el verdadero objetivo de la burguesía no es, pues, mejorar el nivel de vida de los campesinos, sino imponer un régimen capitalista, y para eso requiere mano de obra. Y justamente estos sirvientes liberados del poder feudal son la mano de obra perfecta que va a ir a trabajar a las futuras fábricas, pues. Ah, ya, profe, ya voy captando la idea, profe. Listo. Muy bien. Profe, aparte de eliminar la servidumbre, yo he leído que también se eliminan ciertos impuestos feudales. Efectivamente. Con la eliminación de los privilegios feudales, también se eliminan ciertos impuestos feudales, como por ejemplo el diezmo, que era en favor de la iglesia. Em, Usted sabe, cuando hemos hecho clase de Edad Media, la iglesia juega un rol muy importante, ¿no? En el régimen feudal. Entonces, es lógico que si Francia tiene rezagos feudales, pues la iglesia sigue jugando un papel importante aún todavía en Francia. Entonces, si la burguesía está eliminando los rezagos feudales, pues se sobreentiende, también debe eliminar con la influencia y el poder de la iglesia, por lógica. Ah. Por eso ese documento llamado Constitución Civil del Clero termina pues expropiando los bienes de la iglesia, algo que no le conviene sobre todo pues al alto clero, que va a rechazar dicho documento. A ellos se les va a llamar los famosos refractarios, ¿no? Mientras que el bajo clero, que está pues en más sintonía con la población, va a reconocer el documento sin problemas. A ellos le llaman los juramentados, los juramentados. Si usted ha repasado las PPTs que le dejé de Napoleón, justamente el año 1801, Napoleón trata de renegociar los acuerdos con la iglesia, ¿no? Pero siempre manteniendo el margen de lo que es la educación y el control del Estado, ¿no? Y eso es propio de la educación laica de los ilustrados, pues. Así es. En este documento, la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano, se van a plasmar, pues, los ideales de la burguesía liberal, pues, ¿no? La igualdad, la fraternidad, la libertad, ¿no? La libertad. ¿Por qué era necesario este documento? Necesitas un marco jurídico que defienda tus conquistas revolucionarias. Papelito manda, señores. Mm, Se va a defender la propiedad privada y se va a sentar las bases usando las ideas de Rousseau en el contrato social del principio de insurrección. Usted sabe que los monarcas absolutistas decían pues que su poder era divino, que venía de los dioses. Rousseau decía que no, es cedido por la población
¿no? Que renuncia a su libertad a cambio de un bien común, ¿no? De un bien colectivo. Si los gobernantes no cumplen con ese pacto, es válido derrocarlos, ¿no? Principio de insurrección. Entonces, recuerda, son 5 principios importantes que define este documento: libertad, igualdad, fraternidad, propiedad privada y derecho de rebelión o insurrección. ¿Ya? Importante. El año 1791 se va a elaborar la primera constitución de Francia. Recuerda que ya Estados Unidos había elaborado la suya en 1787. Una pregunta lógica, muchachos, a ver, colabora, por favor. ¿Le conviene a Luchito XVI, monarca absoluto, firmar esta carta constitucional que limita su poder? Obviamente que no le conviene, mi estimada Samira, pero tendrá que firmar, tendrá que firmar. Entonces Francia se está encaminando a convertirse en una monarquía constitucional. Pero el rey va a tener una carta bajo la manga. ¿Cuál, profe? El rey va a intentar huir de Francia. El rey con su familia se estaban dirigiendo camino hacia Austria. ¿Por qué Austria? Dos razones. Austria es un estado absolutista y Austria, pues, es la familia de María Antonieta. Su papá es el emperador de Austria. Su hermano gobierna Austria. Ujú, así es. Entonces, por eso su chapa le decían, pues, la austriaca, María Antonieta. Entonces, eh, el problema fue que el rey iba a ser capturado cuando intentaba huir en una localidad llamada Varennes, ¿ya? Y lo van a conducir hacia un lugar conocido como las Tullerías, ¿no? A este evento se le conoce como la conducción a las Tullerías, que no lo vayas a confundir con el asalto a las Tullerías, que corresponde en la etapa de la Asamblea Legislativa, que es la siguiente todavía. Profe, ¿por qué se dio ese asalto? Espera, pues, poco a poco, pues. Primero te estoy explicando la conducción a las Tullerías, y luego te explico lo que es el asalto a las Tullerías. Entonces, ahora, enterados Austria y su vecino Prusia de lo que está pasando en Francia, pues lógicamente ellos eh, reaccionan ante esta limitación del poder real y pues se preocupan ya que de llegar la noticia de la Revolución Francesa a sus respectivos estados, podría emular, podría replicarse estos intentos de levantamiento contra el poder absoluto, razón por la cual Austria y Prusia deciden pues atacar a Francia, deciden atacar a Francia. Durante la siguiente asamblea, que es la Asamblea Legislativa, se produce ya la invasión de Austria y Prusia. ¿Cuál es el objetivo de esta invasión? Restablecer el absolutismo en Francia. Sin embargo, las tropas austroprusianas fueron derrotados por los franceses en la famosa batalla de Valmy. Así es. Em, Hay una anécdota ahí, ¿no? En la cual un soldado de la zona de Marsella silba su himno local. La gente se contagia y le sigue el silbido. Y bueno, al final el himno de Marsella va a convertirse en himno nacional francés, ¿no? La famosa Marsellesa. Roger de Lisle fue el responsable de esa situación, ¿no? Pregunta examen de admisión Callao. Entonces, en este periodo, otra pregunta examen de admisión Callao, surgen los principales partidos políticos, que usted ya sabe cuáles son. Los fuldenses, que son los constitucionalistas, que defienden la monarquía limitada, con el marqués Lafayette a la cabeza, y dos grupos republicanos, que son los girondinos y los jacobinos. Cuidado, cuidado, porque he visto en algunos textos, en algunas páginas de internet, que colocan a los girondinos como monarquistas. Nada que ver, eso no es correcto.
Los girondinos son los que matan al rey, no defienden la monarquía. Ellos fundan la primera república francesa, no lo olvides. ¿Ya? Profe, pero los radicales no eran los jacobinos, así es. ¿Y por qué los girondinos matan al rey? Porque lo acusan de traición a la revolución. Lo que pasa es que la gente se empieza a preguntar, ¿cómo se enteró Austria de lo que pasaba en Francia? Porque Austria invadió Francia. Y bueno, la gente saca su línea, pues, ¿no? ¿Cómo su línea, profe? Claro. María Antonieta, austriaca. ¿Dónde capturan al rey? En Varennes, cerca de la frontera con Austria. Entonces, a todas luces, había una clara comunicación, ¿no?, entre los austriacos y el rey de Francia para retomar el poder absoluto y acabar con la revolución. Es por eso que lo terminan enjuiciando a Luis XVI y por eso van donde estaba encerrado Luis XVI. Yo estaba encerrado en las Tullerías. Entonces, acá se produce el asalto a las Tullerías. Ah, ya entendí, profe, ya. ¿Ya? Le hacen un juicio, lo declaran culpable, lo guillotinan, chao monarquía o la etapa republicana. Ya todo lo que te he explicado es la transición de la fase monárquica a la fase republicana. ¿Qué tal, muchachos? Hasta ahí su explicación de Revolución Francesa, fase monárquica. Ok, entonces ahora pasaremos, ahí está el asalto a las Tullerías, lo último que te he explicado. Ahora pasaremos entonces, ahí está la Marsellesa. Ahora pasaremos a la etapa republicana. La etapa republicana presenta dos periodos. La Convención Nacional y el Directorio. Entre estas dos reuniones, en el examen de admisión lo que ha venido es el tema pues de la Convención Nacional, ¿no? Es lo que más ha venido. Directorio, hasta ahora no me han preguntado, al menos a Marcos no lo ha hecho. Por ahí preguntas asociadas, de repente a Napoleón podría ser igual, vamos a explicarle, ¿ya? Eh, la Convención Nacional es lo que debemos desarrollar con mayor, ¿no?, amplitud. La Convención Nacional se divide en dos etapas. La etapa girondina y la etapa jacobina. Ahora, la razón de por qué se divide así, pues es obvia, ¿no? Es por los partidos políticos. Cuando gobiernan los girondinos, bueno, fase girondina. Cuando gobiernan jacobinos, pues fase jacobina, ¿no? Qué difícil. Profe, ¿por qué los girondinos reciben ese nombre? Simplemente porque procedían de una zona de Francia llamada la Gironde, ¿no? Del nombre de girondinos. Eso no es relevante. Lo relevante es que entiendas que ambos son burgueses. Tanto girondinos como jacobinos son burgueses. Pero hay una diferencia. Los girondinos representan la gran burguesía, la alta burguesía. Mientras que los jacobinos la pequeña o baja burguesía. ¿Qué diferencia hay, profe? Que los girondinos al llegar al poder consideran que la revolución ya fue, ya terminó. Finish. Porque ya consiguieron lo que querían, pues. Entonces los jacobinos consideran que no, la revolución debe continuar, ya que ellos no han tomado control del poder, control del Estado. Y es por eso que son los radicales, pues. Mm, ya voy captando la jugada, profe. Listo. Ya ambos defienden la república como forma de gobierno. ¿Ya? Así es. Entonces, vamos a hablar ahora en estos momentos de los girondinos. Profe, ¿es verdad que los términos de los partidos políticos derecha-izquierda nacen de la Revolución Francesa? Sí, pero ten bastante cuidado porque en la actualidad el espectro político es mucho más complejo. Por ejemplo, ¿no? Estos burgueses en esa época eran revolucionarios porque ellos no tenían el poder. Entonces, en la actualidad, los defensores de la libertad y la democracia ya no serían vistos como revolucionarios porque ellos ya están en un orden establecido. Ahora más bien quieren mantenerlo. Entonces, cuando uno usa la palabra derecha, izquierda, tiene que tener bastante cuidado y ubicarlo pues en el contexto en el que está trabajando, ¿no?
En este caso, la derecha e izquierda eran de un mismo grupo social, los burgueses. Claro, porque los jacobinos, pues no vas a decir que son socialistas, ¿no? No vas a decir que son marxistas, ¿no? Ellos son de izquierda para esa época, para ese contexto, porque ellos defendían cambios radicales y profundos, ¿no? Para el siglo XX, cuando estallan las revoluciones obreras, cuando se difunde el socialismo marxista, ¿no? Entonces, el término izquierda empieza a usarse, correcto, para aquellos que buscan una transformación radical, ¿no? En este caso, los que adoptan pues las ideas socialistas, ¿no? Entonces, hoy se habla de izquierda de manera muy ligera, ¿no? Cualquier persona que propone pues una alternativa de cambio ya automáticamente se le coloca en el espectro, ¿no? De partido izquierdista y entonces empieza a mezclarse los conceptos, por eso hay que tener bastante cuidado, ¿no? Esto ya en tu examen de admisión no va a venir obviamente, pero estoy seguro que más de uno habrá tenido alguna chanfaina en la cabeza cuando se pone a investigar sobre esto de las ideologías en la actualidad y encuentra términos como liberal conservador, cuando en el siglo XIX los liberales y conservadores están marcadamente diferenciados, pues, ¿no? Entonces uno escucha a un liberal conservador o a un liberal extremista o a un conservador liberal, ¿no? Y encima los términos despectivos que suelen usar, pues, las personas, progresista, caviar, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces uno se hace, pues, un sancochado en la cabeza, ¿no? Para tratar de entender, ¿no? Incluso cuando hagamos siglo XX vamos a ver el tema de fascismo, que es, pues, marcadamente anticomunista, ¿no? Y hoy la gente usa el término fascista como si fuera cualquier cosa, ¿no? Al partido de Keiko le dicen, pues, fascistas, ahora último por el tema Ucrania con Rusia, a Putin le está diciendo fascista, cuando en la vida pues va a ser fascista, ¿no? O incluso el tema del socialismo que se mezcla para todo, ¿no? El presidente de Estados Unidos, John Biden, fue acusado por los propios norteamericanos por hacer política de obra social como comunista. O sea, imagínate, ¿no? El propio presidente de Estados Unidos, la nación capitalista más importante del siglo XXI, por promover obras sociales, ¿no? En su gobierno, es acusado de comunista en su propio estado, ¿no? Entonces, eso demuestra, pues, una falta de manejo de la teoría, del conocimiento, de las ideologías y estar pues alejado del contexto histórico que uno trabaja, ¿no? Te repito, lo último que he hablado solamente es con la intención de que usted tenga calma, paciencia y tranquilidad y que no se deje atosigar por todo lo que puede encontrar en redes, influencer y youtuber y demás. Hay que conocer los términos, hay que conocer el origen de los términos, hay que conocer sus características, hay que ubicarlo en el contexto y ver pues qué tanto puede ser aplicable en la realidad, ¿no? Justamente el día de hoy, en el material que te voy a colocar, te voy a explicar bastante detalladamente lo que es el pensamiento liberal, ¿no? De aquella época del siglo XIX. ¿Ya? Bueno, listo. Tranquila, María, no se preocupe. Entonces vamos a continuar. Profe, antes que siga, profe, yo sé que Robespierre es el máximo exponente jacobino y acá lo dejó en blanco. ¿Qué? ¿No tienen líderes los girondinos? No, sí tienen líderes, sino que son varios, ¿no? Tienes a Ducos, tienes a Roland, tienes a Verginaud, bueno, escribe Verginaud, se escribe, lo voy a colocar mejor en el chat por si acaso para aquellos que están tomando nota, en el chat lo voy a colocar, ahí está líderes girondinos, Verginaud, se escribe Verginaud, ¿ya? Ducos y Roland. Y en el caso de los jacobinos, el más importante obviamente es Robespierre, pero tampoco es el único, ¿no? Tienes a Marat, tienes a Danton. eh, Normalmente no explico yo a Marat, yo me centro en clase de San Marcos en Robespierre, que es el más importante. Pero Callao preguntó por Marat, ¿no? Eh, Marat era un dirigente jacobino que tenía un periódico, El Amigo del Pueblo, que era un periódico muy radical, ¿no? Incendiario, revolucionario en la época, ¿no? Y como tenían roces, pues, girondinos con jacobinos, el periódico de Marat elaboraba, pues, listas de los girondinos y los perseguía y los ajusticiaban, pues, ¿no? Por esas persecuciones murió la esposa de Charlotte Corday, una mujer representante de los girondinos. Y Marat tenía un problema, ¿no? De piel, ¿no? Y tiene que estar mucho tiempo en el agua, ¿no? Hay una pintura del famoso pintor francés Jacques Louis David, Marat, el asesinato de Marat, que sale pues Marat acuchillado en la bañera, ¿no? Ahora, tú dirás, profesor, pero es relevante eso.
Lo que pasa, muchachos, es que Callao preguntó quién mató a Marat. Por eso te comento esto, ¿no? Marat fue asesinado por Charlotte Corday, ¿no? Carlota Corday. Pero, ¿qué tiene que ver, profe, el tema de la bañera, el tema de su problema de piel? No entiendo. Es que justamente como Marat tenía que estar mucho tiempo en la bañera, esta mujer se le ofreció como una informante. Le dijo que tenía una lista, ¿no? de girondinos para perseguir, como era jacobino. Y bueno, le invitó a su casa, le hizo pasar, y mientras él estaba en la bañera, pues ella no llevó ninguna lista, llevó un cuchillo y lo asesinó, ¿no? A puñaladas. Así es. Ya, la muerte de Marat, pregunta un poquito abusiva, ¿no? De examen de admisión Callao. Sí. Y el caso del Tantón es también otro tema, ¿no? Cuando Robespierre aplique, ¿no? El tema de la guillotina, el gobierno del terror, cuando empieza a matar gente a diestra y siniestra, hasta incluso sus propios compañeros fueron afectados. El propio Danton fue ejecutado por orden de Robespierre, acusado de ser moderado, cuando Danton era radical, era jacobino, solo que Robespierre se había ido a un extremo bastante peligroso y veía a los demás como moderados, ¿no? A pesar que eran radicales, solo que era demasiado radical. Ahora explicaremos un poquito más de detalle al respecto de la muerte de Danton, cómo trabaja el gobierno del terror. Entonces aquí tenemos una caricatura, ¿no? Bueno, un dibujo que muestra pues el ajusticiamiento o el rey Luis XVI, ¿no? Está decapitado Luis XVI en la famosa guillotina, ¿no? Estas que ya sabemos, simplemente vamos a mostrarlas, ya las hemos explicado para que las tengas presente, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que la primera etapa de la Revolución Francesa en fase republicana es la fase Convención Nacional y que esta se divide en fase girondina y luego jacobina. Y está, fase girondina. Son los girondinos quienes eliminan la monarquía como forma de gobierno y van a fundar la Primera República en 1792. Ahora entiendes por qué cuando el sobrino de Napoleón toma el poder tras la Revolución de 1848 y funde la República, esa ya no es la primera, pues, ¿qué sería? La Segunda República, porque ya hubo una con los girondinos. Profe, o sea, Francia fue república en más de una ocasión, 5 veces. En toda la historia de Francia, Francia fue república 5 veces. Y curiosamente que San Marcos haya preguntado por la primera y la segunda, y también preguntó por la Quinta República. ¿La Quinta República, profe? Sí. Eso lo veremos cuando hagamos siglo XX. El responsable de la fundación de la Quinta República fue Charles de Gaulle. Se escribe Charles de Gaulle, se pronuncia Charles de Gaulle, ¿no? En Segunda Guerra Mundial vamos a ver ese tema de Charles de Gaulle. Y también durante la descolonización en la Guerra Fría. ¿Ya? Bueno, volviendo a lo nuestro, ya sabemos que los girondinos matan pues a Luchito XVI. Lo acusan pues de ser traidor de la revolución, ¿no? Son cositas que ya hemos explicado, estamos viéndolo ahora, ¿no? En la PPT. Hemos trabajado también el módulo básico, estamos recordando y ampliando información. Entonces se va a formar una alianza en contra de la Revolución Francesa, eso se le llama la coalición. Y esto es muy importante para que usted entienda por qué Robespierre aplica el terror. ¿Cómo, profe? Sí, tiene que ver que se forma una coalición con el terror, profe. Lo que pasa es que cuando se mata al rey, mucha gente estaba a favor de la revolución. Estaba enardecida. Que muera el rey, que rompa las cadenas, viva la libertad. El problema es cuando Inglaterra empieza a financiar a Austria, Prusia y Rusia y estas invaden Francia. Entonces ya no todas las personas estaban con el discurso de viva la libertad, viva la revolución. Algunos empezaron a decir, ay, chepibola, conmigo ya no cuenten, yo no juego. Entonces Robespierre veía a esas personas como potenciales enemigos de la revolución. Por eso en tiempo de Robespierre se aplicó la famosa ley del sospechoso. Tenías que participar, según Robespierre, ¿no? Sí o sí en la revolución. Si estabas en contra o no la apoyabas, era lo mismo. Y te ejecutaban. Ya capto la jugada, profe. Listo. Profe, ¿qué cosa es la rebelión en la Vendée?
La Vendée es una región en la parte sur de Francia. Tienes que entender algo bien simple. Muchachos, ¿todo el mundo estará apoyando a la revolución? ¿Todo el mundo estará contento con este proceso revolucionario? ¿Todo el mundo estará feliz? Pues obviamente que no. Ay, María se despertó para hacerle competencia a Samira. Parece que le quiere quitar el libro. Muy bien. Ariana también participando. Muchas gracias. Acá la gente me saluda los primeros 5 minutos y después me dice chao, profesor, nada más. Y después con Samira no me hago la clase. Profe, que estoy apuntando todo lo que explica, profe. Ah, bueno. Está apuntando o atendiendo. Muy bien, excelente. Ahora les decía, ¿quiénes no están a favor de la revolución? Pues aquellos que han perdido sus privilegios. El alto clero no está a favor de la revolución, obviamente. Ni qué decir de la aristocracia. Entonces, hay personas que quieren acabar con la revolución. Y justamente en la parte sur de Francia, en esa región llamada la Vendée, se forma un movimiento contrarrevolucionario, ¿no? Una mezcla de aristócratas, sacerdotes, gente que quería mantener pues sus privilegios y evitar pues los cambios que se están dando mediante este proceso revolucionario. Bueno, creo que todos podemos deducir quién es ese personaje que estamos viendo ahí, ¿no? Ese es el famoso Maximilien Robespierre, el incorruptible. En tiempos de la fase jacobina, y acá quiero detenerme un segundo. Callao hizo una pregunta bien bonita, que decía así: de las siguientes alternativas, señale cuál corresponde a la etapa republicana. Esa fue la pregunta. Perdón, ¿cuál, ¿cuál corresponde a la fase monárquica? Así es la pregunta. De las siguientes alternativas, ¿cuál corresponde a la fase monárquica? Y en las claves habían colocado surgimiento de partidos girondinos jacobinos. Entonces, el postulante común y silvestre, ¿qué hace? Agarra esa clave y la marca. ¿Por qué? Porque su cabecita dice que la etapa republicana es de gobiernos girondinos y jacobinos. Por lo tanto, la pregunta pide fase monárquica y entonces jacobinos girondinos no está en la fase monárquica, está en la fase republicana. Ya, esa es mi clave. Muchachos, te pregunto, ¿jacobinos girondinos surge en la etapa republicana? Según lo que hemos venido explicando y mostrando en las diapositivas, te pregunto, ¿surgen en la etapa republicana? ¿No? Y si gusta, yo puedo retroceder para que usted lo vea. Hemos explicado y está escrito en la PPT que eso aparece en la Asamblea Legislativa. Una cosa es que tomen el poder en la etapa republicana y otra es que surjan como partido en la etapa republicana. Como te das cuenta, surgen en la Asamblea Legislativa y eso aún corresponde en fase monárquica. Por lo tanto, esa era la clave. Y las personas al descartar estaban votando la clave correcta. ¿Me dejo entender, jóvenes, con esa pregunta? ¿Sí? ¿Estamos? Partidos girondino-jacobino surgen en la fase monárquica, pero gobiernan recién en la etapa republicana. Entonces, a veces los alumnos cometen el error ¿de qué? De no leer bien la pregunta. Entonces, por apurados responden mal. Ya. Por ejemplo, te comento, escúchame. Tú sabes, tú sabes que en unas cuantas semanas va a haber pues un examen de admisión, ¿no? Sabes, ¿verdad? Que va a haber un examen de admisión en unas cuantas semanas, ¿verdad? Entonces, en estos momentos estamos trabajando, pues, diferentes programas como repaso, ¿no? Ahora va a haber una maratón, ¿no? Entonces, yo, cuando voy a un salón de repaso, de maratón, veo, pues,
que muchos alumnos cometen errores muy puntuales. Y uno de ellos es apurarse demasiado en dar su respuesta, no leer todo el enunciado muchas veces, ¿no? Es por eso que usted después, nivel intermedio, usted va a tener un nivel avanzado donde justamente se va a tratar de corregir, ¿no? Esa deficiencia que tienen muchos postulantes. Por eso usted tiene que continuar con su preparación, ¿no? Para el nivel avanzado. Entonces, otro error que suelen cometer los alumnos es la falta de manejo teórico. No sé si has escuchado cuando has estado en clases presenciales la típica de, no, pero letras es leer. ¿No? Hay gente que no le da la real importancia y le da real dimensión, ¿no? A los cursos de letras, y no solo por historia, sino en general, ¿no? Literatura, filosofía, psicología, ¿no? Economía, geografía, y la típica, ¿no? Ese es leer, ese es leer, ese es leer. Más difícil en matemáticas, ciencias. Todos los cursos tienen su complejidad, su dificultad. Entonces, ¿qué pasa cuando un alumno deja un curso de lado o unos cursos de lado? Cuando falta poco para el examen, empiezan a cometer errores como amanecerse, por ejemplo, se empiezan a amanecer, por ejemplo. Y lógicamente, si te amaneces, al día siguiente ya no estás pues lúcido para escuchar toda tu clase, pues. Entonces, lógicamente, no vas a hacer ninguna cosa bien. Ni el curso que estudias de amanecía lo estudias adecuadamente, ni el curso que llevas en la mañana dormitado lo llevas adecuadamente. Conclusión, el puntaje no sube. No sube el puntaje, te gana la ansiedad. Te gana la ansiedad, vienen los nervios. Los nervios postulas y no haces un buen examen. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, te comento, ¿no? Me ha tocado alumnos que le he colocado una pregunta sobre la Revolución Francesa y le pongo así, ¿no? Indique usted qué evento ocurre en la etapa republicana. Y me ponen toma la Bastilla. No, profe, ¿cómo va a ser toma la Bastilla si es esa asamblea constituyente? Usted lo ha recontraexplicado, profe. Pero para que veas, pues. Me ponen abolición de privilegios feudales, etapa republicana, o sea, nada que ver. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, por eso, jóvenes, yo a ustedes los tengo desde julio, mediados del año pasado, y se les ha sugerido una forma de trabajar, no porque yo sea loquito, o se me ocurra, o quiera fastidiar tus tardes, ¿no? O tus fines de semana. Lo que yo te he dicho sobre el tema de los resúmenes y lecturas eh, es simplemente pedagogía, es educación. Muchas personas creen que es concentrarse, escuchar al profe, están haciendo mucho, y sí, concentrarte y escuchar estás aprendiendo, eso está bien, pero muchas veces no basta. Tienes que escuchar, tienes que atender, tienes que apuntar, tienes que leer, tienes que subrayar, tienes que practicar. Ahora, claro, hay gente que es muy hábil y con lo primero que escucha automáticamente responde todo, ¿no? Ah, ya, esa es su habilidad, pues no tienen esa habilidad. Hay gente con esa capacidad, tiene esa inteligencia, ¿no? Hay otros alumnos que leen una, dos, tres veces y aún así no les queda bien la información. Entonces tienes que hacer pues más estrategias. Yo sé, usted dirá, profesor, pero son 15 cursos, a veces no hay tiempo. Muchachos, yo te hago una pregunta. Si usted me dice de que a veces son 15 cursos y no hay tiempo, yo te pregunto que los otros 50.000 postulantes que van a San Marcos, que dan menos temas, le vienen menos cursos. Disculpa que sea un poco sarcástico al respecto. Yo te pregunto, ¿los otros postulantes le vienen menos cursos? ¿Le vienen menos preguntas? ¿O para ellos hay más tiempo en el examen? La respuesta es obvia. A todos los alumnos le viene más de 15 cursos. A todos le vienen las 100 preguntas, pero no todos se esfuerzan de tal manera que busquen marcar la diferencia, pues, ¿ya? Entonces, jóvenes, del medio virtual, los profesores lo más que podemos hacer es sugerir actividades a los alumnos, ¿no? Para que ellos puedan mejorar su desarrollo y aprendizaje, ¿no? Y ya el alumno pues verá si lo toma en cuenta, lo realiza o no, ¿no? Yo estoy seguro que los alumnos que toman en cuenta las sugerencias seguramente están pues trabajando adecuadamente y están aprendiendo, ¿no? El curso, que es bastante extenso, bastante amplio, ¿no? Y estamos justamente dando el soporte teórico para que no tengas dificultad pues en las prácticas a nivel avanzado y así puedas rendir pues un examen a mención adecuado, ¿no? Y con el tema de los exámenes semanales o diarios, muchachos, esos diarios son muy puntuales nada más para ver qué tan atento estás a la clase que se explica, nada más, ¿no? Lo determinante es importante que usted en los simulacros, ¿no? Responda adecuadamente y sobre todo en el examen de admisión, que es lo más importante para los jóvenes.
¿Ya? Bueno, vamos a continuar. Entonces, justamente la respuesta de San Marcos a la pregunta ¿qué pasó en la etapa republicana? Está acá, mira. Se gobierna a través del Comité de Salvación Pública. Se gobierna a través del Comité de Seguridad Nacional. Se gobierna a través del Tribunal Revolucionario. Entonces, eh, esta información nosotros la hemos brindado en el módulo básico y la estamos retomando, ¿no?, en el nivel intermedio. Así es. Entonces, eh, como los temas son extensos, yo a ustedes les sugerí en el básico que se haga resúmenes porque usted recién comenzaba a trabajar el curso, ¿no? Y ahora en el intermedio, como usted ya tiene una base teórica, mi sugerencia es que se haga líneas, mapas conceptuales, ¿no? Para así recordar una información densa, ¿no? Pero bueno, como te repito, eso ya queda en su menester, ¿no? Si lo realiza o no. Mientras más actividades hagas, pues vas a optimizar tu aprendizaje. Eh, la enseñanza, muchachos, no es unidireccional, no es que yo digo A y tú automáticamente aprendes A, no, no es así. Y está demostrado por la psicopedagogía, eso no lo digo yo. Ya el cerebro no funciona de esa manera. Justamente esa idea de que el profe habla, el chico escucha y va a memorizar para marcar una clave, esa es la educación tradicional, que justamente es la que te ha llevado a estar acá, porque es básicamente como se trabajaba en colegio, ¿no? Y justamente ese tipo de trabajo no te ayuda, pues, a responder los estándares de lo que pide el examen de admisión en cualquier universidad, ¿no? Ah, entonces vamos a explicar uno por uno estos puntos. De salvación pública, ahí está Robespierre, obviamente, a la cabeza. Sieyes, que hizo un artículo bastante interesante publicado durante los Estados Generales. ¿Qué es el tercer estado? ¿No? Fue una pregunta de examen de admisión, ese artículo. Él decía que el tercer estado es todo. ¿Qué ha sido? Nada. ¿Qué quiere ser? Algo. Profe, me perdí, profe. ¿Cómo es eso? El tercer estado es todo porque es el motor de la economía francesa, ya que es el 97% de la población. Es nada, ha sido nada porque han sido parte de la clase no privilegiada. ¿Qué aspira? A hacer algo, a buscar reivindicaciones. Mm, el gran Joseph Sieyes. Danton, como te decía, fue acusado de Robespierre de moderarse. Lo que pasa es que en la época del terror, como se mataron más o menos 50.000 personas, Danton le sugirió a Robespierre crear un comité de clemencia donde aquellas personas que se arrepientan, ¿no? No participar en la revolución sean pues perdonadas y se les permita pues ir a la revolución, ¿no? Entonces Robespierre lo acusó pues sí, de moderado y también lo mandó a la guillotina también. ¿Te acuerdas que se formó la primera coalición en el grupo girondino? Ya pues ahí se formó la coalición y esta empieza a atacar en la etapa de los jacobinos. Los jacobinos tendrán que enfrentarse a dicha coalición. ¿Te acuerdas del levantamiento del sur de Francia en la Vendée, el movimiento contrarrevolucionario? Bueno, pues ellos tendrán que acabar con esa contrarrevolución. El Comité de Seguridad Pública es como una especie de policía interna, ¿no?, para mantener el orden interno. Mientras que el Tribunal Revolucionario aplica la famosa ley del sospechoso. ¿Qué decía la ley del sospechoso? ¿No? Es culpable de traicionar a la revolución aquel que esté en contra y a la vez el que no haga nada por ella. En castellano, tendrías que apoyar a la revolución de todas maneras. Te vas en contra, guillotina. Si no formas parte de la revolución, también guillotina. Así no te opongas. Ujú. Entonces, en tiempos de Robespierre, se va a vencer a la primera coalición. Para tener soldados en el frente, se va a aplicar la ley de leva general. Se va a reclutar forzadamente a las personas para que vayan al frente. Y se establece el régimen del terror, ¿no? Conocido como el terror rojo, ¿no? El gobierno del terror rojo por la cantidad de sangre derramada, obviamente, pues, ¿no? Dentro de las medidas que toma Robespierre está, pues, elaborar una nueva constitución. Consideraban que esa Constitución, el 1791, pues, no está de acuerdo con los intereses de las masas populares, ¿no? Entonces proponen un sufragio universal. O sea, que todos puedan votar sin importar tu condición económica, ¿no? Ya que en Francia existía lo que se llamaba el sufragio censitario. Se elaboraba un censo y en función a tu capacidad económica, no ejercías un cargo público, ¿no? Así es, ahora no, sufragio universal para todos. Se estableció, según las ideas ilustradas, un Estado laico,
una persona laica es aquella persona que no forma parte de la organización religiosa, ¿no? Entonces, un Estado laico es aquel que no deja, pues, injerencias de la Iglesia Católica en sus decisiones, ¿no? Por eso separado la Iglesia Estado laico. Y como te expliqué, principio de insurrección, ¿no? Usando las ideas del contrato social de Rousseau, derecho a rebelión. La ley del máximo superior es un control de precios. La situación económica en Francia estaba tan terrible que se había establecido, ¿no? Un límite para los productos básicos de primera necesidad, para que la gente pueda consumir dichos productos. Desde el punto de vista social es una medida muy positiva, desde el punto de vista económico no lo es tanto, porque la diferencia del precio lo va a pagar el Estado y eso baja las reservas del Estado, pues. Y además eso implica un gran problema, que tu poder adquisitivo no está bien, pues, porque no puedes comprar productos para sobrevivir. Ujú. Acá en el Perú se aplicó control de precios conocido en los 80, ¿no? Con Alan García. A tu papá le puedes preguntar al respecto, ¿no? Y los precios se liberaron en tiempos de Fujimori, el famoso Fujishop, ¿no? Lo ves en clase de Historia del Perú. El calendario revolucionario se va a aplicar. Ya se había creado antes, en la fase girondina, pero recién se va a aplicar, correcto, ya, en la fase jacobina. Los jacobinos suspenden, ¿no? Los meses enero, febrero, marzo, y le colocan, pues, nombres ligados a las estaciones, ¿no? Lluvioso, brumario, vendimario, termidor, ¿no? Es el famoso calendario revolucionario. De las fechas de ese calendario, solamente debes recordar dos nada más, que es el 9 termidor y el 18 brumario. El 9 termidor es la fecha en la que Robespierre va a ser guillotinado. A eso le conoce como la reacción termidoriana. Ujú. Y el 18 brumario va a ser pues el fin del gobierno del directorio, que es cuando Napoleón llega al poder e inicia la llamada era napoleónica. Así es. El terror, se usó mucho esta herramienta, ¿no? La guillotina, una caricatura que expresa pues el terror de Robespierre. Este dibujo que está acá es fundamental, jóvenes. San Marcos preguntó por los sans-culottes. El culotte era una prenda distintiva nobiliaria, es decir, una prenda que demostraba que eras pues de caché, jailá y alcurnia, ¿no? De la aristocracia. Profe, ¿qué significa culotte en castellano? Calzón. Pero no vayas a creer pues que es la prenda íntima que se usa. No, 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 esa no. Era un pantalón corto que se usaba como distinto de nobleza. Como te puedes dar cuenta en la imagen, este señor tiene pantalón largo, no tiene pantalón corto, o sea, no lleva culotte. Por eso se llama sans culotte, en francés sin calzón. Y eso demuestra que no es un noble. Por lo tanto, San Marcos preguntó cómo se llaman las clases paupérrimas marginales en Francia, los sans-culottes. Muy importante en la violencia revolucionaria de la toma de la Bastilla y muy importante apoyando el régimen del terror de Robespierre, los sans-culottes, examen de admisión. Cuando cae Robespierre, el búsculo aprovecha a pueblos girondinos que van a empezar a perseguir a sus enemigos políticos, los jacobinos, y van a eliminar esa constitución que establecía pues sufragio universal y van a restablecer el sufragio censitario, ¿no? Así es. Sufragio restringido, ¿no? Limitado. El directorio, nueva asamblea que se crea, va del 95 al 99. Su nombre se debe, pues, a que su estructura política está conformada por 5 directores, de los cuales el presidente fue Juan Pablo o Jean-Paul Barras, en francés, si lo quieres decir, ¿no? Mientras que la estructura legislativa estaba formada por dos asambleas, el Consejo de Ancianos y el Consejo de los 500. Lo único relevante de esta asamblea llamada directorio es el surgimiento de la figura de Napoleón Bonaparte. De Napoleón eh, tuvo una campaña contra los austríacos en Italia, que fue pregunta, examen de admisión de la UNI. Preguntaron sus acciones militares en Italia, Lodi, Rivoli, Arcoli. Pregunta, examen de admisión de la UNI. Y Napoleón tuvo otra campaña, ¿no? En África, en Egipto. San Marcos preguntó por qué. ¿Qué hacía Napoleón en Egipto? Los ingleses tenían un vínculo comercial en Asia con la India, vía Egipto, África. Los ingleses eran quienes financiaban a las coaliciones en contra de Francia. Por eso Napoleón, ¿no? Contra Inglaterra, decide tomar el control de Egipto. San Marcos preguntó ¿para qué? Para cortar el circuito comercial inglés.
Recuerda que Inglaterra se va a convertir en el principal enemigo de Napoleón y el único al que no va a poder derrotar. Napoleón venció en Austerlitz, ¿no? A los austrorrusos, en Jena, a los prusianos, a Austerlitz, firmó un montón de tratados con los rusos, la paz de Tilsit, ¿no? Friedland, ¿ya? Pero no va a poder, pues, con los ingleses, ¿ya? Durante el directorio, Napoleón da un golpe de Estado que ya conocemos, el 18 Brumario, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el golpe? Es muy simple. Este golpe tenía como objetivo estabilizar a Francia porque había dos grandes problemas, uno afuera y uno adentro. ¿Cuál es el problema afuera? Las nuevas coaliciones. Entonces, eh, se buscaba una figura política que sea capaz de afrontar militarmente estas nuevas amenazas extranjeras. Y Napoleón, pues, había demostrado en el sitio de Tolón, ¿no? Cuando liberó ese lugar de los ingleses, que tenía, pues, dotes de genio militar, ¿no? Y otro problema es el tema de las protestas sociales a nivel interno. Una de esas fue la conspiración de Babeuf, ¿no? La conspiración de los iguales. Entonces, muchachos, Napoleón era un tipo que era pues un héroe de guerra, por lo tanto tenía carisma y era popular y era muy querido. Entonces, con él en el poder había una calma en esas tensiones sociales, ¿no? Esa es la idea de la burguesía al llamar pues a Napoleón al poder, ¿no? Dos pájaros de un solo tiro. Tengo un militar que enfrenta las coaliciones y tengo un militar querido que calme a los campesinos. ¿Está bien, muchachos? ¿Qué tal su explicación de etapa republicana de la Revolución Francesa? Listo. Gracias, Amira. Gracias, María. Ahora sí, jóvenes, vamos con el tema pequeñito. Y este tema sí lo hacemos suavecito, con cariño, porque para ustedes es un tema nuevo, ¿no? Es un tema nuevo. Cuando tengas tiempo, con tu profe de psicología, pregúntale si lo que yo te he dicho es mentira. Pregúntale acerca del constructivismo. El constructivismo es una teoría pedagógica que tiene que ver con psicología del aprendizaje. ¿Cuántas veces te ha pasado en el colegio, muchachos, que el profe te enseña un montón de cosas, memorizas para el examen y en la siguiente semana ya no recuerdas? Confirma, a ver, muchacho, ¿te ha pasado alguna vez? El profe te enseña X cosa, te matas estudiando para un examen, das el examen y después te olvidaste todo. No recuerdas nada. Papapsa, ¿por qué? No, no porque no seas inteligente, no porque el profesor sea mal profesor, no, 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 sino porque están trabajando la memoria de corto plazo. Entonces yo podría tranquilamente, yo tengo las preguntas de la prueba, si yo quisiera caerte bien y sacar 18, pues estaría 3 horas, 2 horas explicando esas tres preguntas nada más, ¿no? Para sacar 18 y que después usted me ponga pues una encuesta pues perfecta y que el mundo diga, ah, bacán, lo máximo el profe, aprendí. No, muchacho, así no es. La evaluación es a partir correcto de lo que he explicado en toda la clase, ¿no? Que puede estar al inicio, al medio, al final, o lo remarcado, no remarcado, ¿no? Así es, jóvenes. Entonces, si le va bien en su evaluación a la mayoría de los compañeros, yo tengo que ver, pues, no diga, ¿por qué mis demás compañeros está yendo bien? ¿Por qué yo regular? ¿Por qué yo mal, no? Ahora, si todo el mundo le fuera mal en la evaluación, estaríamos trabajando inadecuadamente entonces, pero no es el caso. Ahora, me preocupa porque la última evaluación nos ha ido muy bien, pero no la han rendido todos. Entonces, así es difícil sacar un diagnóstico del grupo, pues, muchachos. ¿Ya? Bueno, vamos a continuar. A ver, vamos a cambiar esto. Acá está la famosa era napoleónica. Vamos a fijarlo y compartirlo. Ahí está. Confirma, por favor, que se ve la PPT. Gracias, Samira. Bueno,
prácticamente no debería dar las claves del examen porque todos han hecho casi perfecto. La primera pregunta decía, el significado más importante de la formación del Imperio Napoleónico. Los 5 que han dado la prueba han marcado la clave correcta. Expandió las ideas de la Revolución Francesa. Eso lo explicamos la semana pasada, que Napoleón lo que hace es exportar el pensamiento burgués, Napoleón expande el pensamiento liberal, Napoleón expande las conquistas revolucionarias por Europa. Así es, correcto. Muy bien, muchachos, lo máximo. La pregunta número 2 dice, en el siglo XIX se desarrollan diversas ideologías, dentro de las cuales estaba el conservadurismo. ¿Qué plantea? Pues la defensa del absolutismo. Hemos explicado que en la restauración, en el Congreso de Viena, se defiende pues la monarquía absoluta, ¿no? Los 5 que han marcado bien, 100%, excelente, ¿no? Y solamente un compañero falló nada más en la pregunta número 3. Decía el Congreso de Viena de 1814, ¿qué propone? La respuesta, 4 marcaron el restablecimiento del absolutismo, obvio, ¿ya? Y un compañero de repente se le fue el teclado, no sé, marcó la clave A, consolidación de la Revolución Rusa. La Revolución Rusa es en 1917, siglo XX, es posterior, no guarda relación con el Congreso de Viena, ¿no? Entonces, nota muchachos, hemos sacado 16.85 y eso supera, correcto, eso supera a la nota que habíamos sacado anteriormente, pero de lejos, ¿no? El 14,7 de Revolución Francesa. Entonces, todo este mes nos ha ido muy bien. Hemos subido en la primera semana de 11, que fue humanismo, a 14, ilustración, de 14,2 a 14,7, Revolución Francesa, y de 14,7 a 16,8 era napoleónica. Entonces, hoy día la meta es difícil. La idea será superar el 16,8. Vamos a ver si se puede, ¿no? Por lo pronto, les aviso que yo les tengo pendiente subir lecturas de cada uno de esos temas. Me van a disculpar que he estado un poquito atareado con el tema de la postulación, los repasos intensivos, maratones, Uni también que postulé en febrero, y no me da un tiempito para subir esos materiales. Ahora me trataré de dar un tiempito, ¿ya? Se han ganado esas lecturas correspondientes, muchachos, a esos temas, pero por favor, tienen que dar la prueba a todos, pues. No, no solamente 4 o 5 alumnos, tienen que dar la prueba a todos, ¿ya? A ver. Te presento, muchachos, a este tío, ¿no? Ofensa, ¿no? Muchachos, ¿quién es este personaje? Disculpa, ¿no? Disculpa. Este señor, 1,56 m, francés, nacido en la isla de Córcega, que está bajo administración eh, francesa, ese es Napoleón Bonaparte, ¿no? Que cuando sea emperador va a ser Napoleón I. Napoleón I. Así es. ¿Ah? Entonces, Napoleón, su gobierno, que va a instalar en Francia, es una dictadura, es una cosa paradójica, porque él va a defender las ideas de libertad, pero a Francia la va a gobernar bajo un régimen dictatorial, una contradicción, pero alucinante, ¿no? Eh, Va a formar un gobierno represivo y va a ser respaldado por la alta burguesía, o sea, por los girondinos. Ahora, la razón de por qué Napoleón impone un gobierno pues represivo, militar, es por lo caótico que estaba pues Francia, ¿no? Salió una Francia revolucionaria, había que contener la violencia revolucionaria para exponer un orden, pues un orden. Ah, ya, profe, bacán. Entonces, justamente la pregunta número 1 que te hice, ya la habíamos explicado la semana pasada, acá lo estamos mostrando en la PPT, ¿no? Que es contener el desorden social, ¿no? Eso busca Napoleón, ¿no? ¿Quién fomentaba ese desorden? Los jacobinos, pues, los enemigos de los girondinos, ya que Napoleón recibía apoyo girondino, ¿ya? Y obviamente Napoleón va a intentar evitar cualquier tipo de restauración borbónica. Ah, por eso cuando Napoleón pierde con el Congreso de Viena, batalla de Waterloo, se vuelve al orden anterior a la revolución. Por eso se vive la restauración, pues. Ah, ya. Muy bien. Cuando Napoleón cae en la sexta coalición en la batalla de Leipzig, a Napoleón lo destierra y se firma un tratado, ¿no? El Tratado de París o Restauración Borbónica. Ahí gobernaba pues Luis XVIII. Cuando Napoleón se escape de su prisión y derroca a Luis XVIII, viene la séptima y última coalición, batalla de Waterloo, ¿no? Ahí Napoleón es desterrado otra vez y otra vez vuelve Luis XVIII al poder, que gobierna hasta que se muere y lo reemplaza su hermano Carlos X.
¿no? Entonces, cuando Napoleón estaba vivo, Napoleón evitaba, ¿no?, que la monarquía francesa retorne al poder. Cuando Napoleón es derrotado, hay un retorno, pues, de esa monarquía. Ya capto, profe. Entonces, Napoleón quería hacer de Francia una potencia mundial, y vaya que lo estaba consiguiendo. Al menos llegó a ser una gran potencia continental. Como te digo, barrió con los austriacos, con los prusianos, con los rusos, cuantas veces le dio la gana. Con los ingleses sí no pudo, ¿no? No pudo con los ingleses. Debía vencer a los ingleses y a sus aliados, ¿no? A Austria, Prusia y Rusia, las famosas coaliciones. Si usted me ha prestado atención, en la PPT anterior, yo le dije que Napoleón tenía un par de campañas durante la época del directorio. Entonces, básicamente lo que está en esta PPT que voy a mostrar ya ha sido mencionado durante el directorio. Lo único que estamos haciendo acá es ampliar la información nada más, en caso no hayas podido registrar. Como sabemos, explicamos pues bastante información, ¿no? Tenemos que hacer pues toda la secundaria en un ciclo de 6 meses, ¿no? De repente hay cosas que se escapan a tu entendimiento o a la PPT o al apuntar, ¿no? Es por eso, muchachos, que las PPTs que yo hago son progresivas. O sea, al final, siempre lo que explico va a ir apareciendo en las diapositivas, ¿no? Si usted presta atención a la clase, se va a dar cuenta de ello, ¿no? Entonces, te dije que Napoleón hace una campaña en Italia. A ver si me has prestado atención. ¿Con quién peleó Napoleón en su campaña a Italia? A ver Samira, que siempre me responde. A ver Ariana, que estaba interviniendo en lo último. A ver María. Gracias. La campaña en Italia es contra Austria, María. Excelente, muy bien. Entonces ahí está, mire. Ahí Napoleón triunfa sobre Austria. ¿Te das cuenta? Entonces, imaginemos que por X razones usted no recordaba la respuesta. Entonces, cuando yo le doy pa, aparecer, profe, sí la tenía, ya consolidas la información. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces, el PPT está diseñado para que usted mantenga la atención sobre lo que yo explico. Pero si usted pues va a hacer otras cosas y luego va a intentar escucharme y entender lo que estamos trabajando, pues obviamente pues no va a poder, pues, ¿no? Tienes que estar atento pues en todo el tiempo de tu sesión de clase, ¿no? Claro. Gracias a que Napoleón venció a los austriacos, le va a quitar la parte norte de Italia, la llamada República Cisalpina. Y va a firmar un acuerdo conocido como el Tratado de Campo Formio. Con eso, finish a la primera coalición. Recuerda que fueron 7 coaliciones en total. Acá se puso fin a la primera coalición. La primera y segunda coalición se hicieron durante la Revolución Francesa. La tercera en adelante durante la era napoleónica. Y la campaña Egipto. A ver si más prestaba atención. ¿A quién quiere bajarse Napoleón cuando va a Egipto? Expliqué, pregunta, examen, admisión. ¿No? ¿A quién quiere bajarse Napoleón? Claro, a los ingleses, correcto, Samira, a Inglaterra, muy bien, Ariana, ¿no? Entonces, ahí está, mire, ve. Entonces, muchachos, yo la verdad no entiendo por qué algunos jóvenes dicen que mis diapositivas no les sirven. Claramente está ordenada, está estructurada de tal manera que usted va aprendiendo en forma progresiva y está remarcado con rojo la información que debes trabajar sí o sí. O sea, yo a usted le pido que anote y resalte. Algunos lo hacen, otros no, y aún así, igual, mira, tú lo tienes ahí resaltado para que sepas qué ha venido en el examen de admisión. Entonces, creo que la diapositiva está bien ordenada, elaborada y desarrollada, ¿no? Se producen 2 batallas en la campaña de Egipto, la batalla de las pirámides y la batalla de Abukir. Ahí va a aparecer una figura de un hombre importante, el contraalmirante Nelson, que más adelante va a ser quien propone a Napoleón su primera gran derrota en el combate de Trafalgar. Así es. Ahora, recuerda que lo más importante de Napoleón son los objetivos nada más y su código napoleónico. Más en San Marcos no ha venido. Si vamos a explicar, o mejor dicho, te voy a mostrar, como te dije, ¿no? Las batallas y demás es porque es parte del tema, ¿no? Pero tampoco tienes que memorizar todas las acciones militares. Uno tiene que saber dónde remarcar, ¿no? Dónde prestar más atención, ¿no? Y por eso la práctica es fundamental y en la parte final tienes tus claves para contrastar, ¿no? Entonces, la era napoleónica presenta 2 etapas, que son el consulado
y el imperio. El consulado que va de 1799 a 1804 y el imperio que va de 1804 a 1815. A ver, para irme contento, muchachos, ¿qué pasó en 1799? ¿Cómo Napoleón llegó al poder? Lo hemos explicado en la parte final de la Revolución Francesa. El golpe de Estado del 18 de Brumario. Correcto, Samira, muy bien. En 1804, Napoleón se autoproclama emperador. Y en 1815, ¿cuál fue su última derrota? Lo he remarcado en más de una ocasión. ¿Cuál fue la última derrota de Napoleón en 1815? Batalla de Waterloo. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llama el periodo que le sigue a la batalla de Waterloo? ¿Cómo se llama esa etapa que va entre 1815 y 1830? Donde se vuelve al antiguo régimen o se intenta volver al antiguo régimen. La restauración. ¿Y qué pasó en 1830 para acabar con la restauración? En 1830 acabó la... ¿Qué pasó en 1830? Se dan dos revoluciones, el 30 y el 48. ¿Bajo qué ideología? Las revoluciones liberales, que eran acompañadas de liberalismo y nacionalismo. Excelente. En la primera se derroca a Carlos X y en la segunda a Luis Felipe I, y tras ello se funda la República, la Segunda República Francesa. Listo, muchachos, para la próxima clase, el tema a estudiar es revoluciones industriales. Ahora, usted ya tiene clase de básico de revolución industrial. Usted ya tiene un resumen de revolución industrial. Pues si no lo tiene, haga su resumen. Si ya lo tiene, sugerencia, hágase un esquema y lea sobre imperialismo y socialismo, ideologías del siglo XIX, que últimamente vienen preguntando eso en el examen de admisión. ¿Correcto? Listo. Bueno, jóvenes, ya les subí su material de revoluciones liberales. El tiempo nos ha ganado, ya tú lo checas, ¿ya? Ahí lo revisas y la próxima semana continuamos como siempre, nos quedamos. Listo, jóvenes, muchas gracias por su paciencia, gracias por su atención. Espero que todos puedan dar la prueba y puedan tener una buena nota y sacar más de 16,8, que es la meta. ¿Listo? Chao Matías, chao Vivian, chao María, chao Samira, chao Ariana, chao Patrick, chao Mía, chao Gianfranco, chao Gabriel. Cuídese, nos vemos. Viviana, listo, cuídese.